Le vamos a dar la palabra ahora al presidente de la ANEF, a Carlos Insulza Rojas, que nos acompaña junto con la vicepresidenta de la Mujer de la ANEF, a Marcia Lara. Carlos. Muchas gracias, presidenta. Queremos agradecer la invitación a esta sesión para exponer la visión que desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales nos hemos hecho de la evaluación del proyecto de ley en interacción con nuestras afiliadas, particularmente de las organizaciones que provienen del mundo de la educación, que son afiliadas a la ANEF. Nosotros hemos venido, y Julia lo recordaba, planteando desde el mundo de los trabajadores la necesidad de avanzar sustantivamente en materias de cuidado infantil. Nuestras aspiraciones durante muchos años habían ido en la línea de ampliar, de instalar la corresponsabilidad, ampliando el derecho a los padres como una forma también de abordar las materias de discriminación de género en nuestra sociedad, de avanzar en cobertura para pasar de los 0 a los 2 años que hoy día a tener una continuidad educativa de los niños y niñas de nuestro país, y también de eliminar las discriminaciones a propósito de números o de los trabajadores independientes que en el marco actual se ven impedidos de acceder a este formato de protección de la infancia y también de compatibilización laboral y también en materias de calidad. Lo cierto es que nosotros vemos que este proyecto de ley aborda muy marginalmente estas preocupaciones y nos parece que avanza en una línea que nosotros al menos no compartimos respecto de los formatos de implementación. Para abordar esta discusión a nosotros nos parecía, y lo dijimos en distintos espacios parlamentarios con el gobierno en distintos momentos, que había que resolver adecuadamente la opción entre que esto siguiera siendo un derecho de carácter laboral asociado al trabajo de las madres o padres, como queríamos nosotros, financiado por los empleadores, para plantearse si íbamos a avanzar en nuestro país hacia un rango de cobertura universal en marco educativo. Y lo cierto es que tenemos un proyecto que de educación no solo no está patrocinado por el Ministerio de Educación, sino que no dice nada. Entonces, eso nos parece de una complejidad enorme, porque finalmente el proyecto de ley lo que parece tener como criterio de fondo es que la instalación debe ser suficiente para resolver las problemáticas que están enunciadas como fundamentos del proyecto de ley. Y a nosotros nos parece que la larga experiencia que se ha hecho en nuestro país en términos de instalar los mecanismos de mercado y de lucro en el centro de la cobertura de derechos sociales demuestra tajantemente no solo de que eso es falso, sino que además ese tipo de formatos degradan los sistemas públicos existentes y tensionan finalmente los derechos en marcos que los hacen irresolubles. Claro, uno deberá reconocerle al proyecto de ley que avanza en la eliminación de la discriminación de empresas de menos de 25 personas o busca formatos de incorporación bastante limitados, por lo demás, de trabajadores independientes. Pero ha sustituido ese rango de discriminación para extraer del marco de regulación general a casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras que somos los trabajadores del sector público. Los trabajadores del sector público efectivamente nos regimos por normas propias, nos regimos por el estatuto administrativo y por las leyes que rigen a nuestro empleo y a nuestras instituciones. Pero en términos de los derechos sociales generales, nosotros nos hemos regido siempre por las normas del Código del Trabajo y por las normas que rigen al conjunto de los trabajadores del país, y el 203 era un ejemplo claro, es un ejemplo claro de ello, que aquí se busca modificar y eliminar. Por tanto, la cobertura de los trabajadores públicos quedaría asentada únicamente en la particularidad de un empleador en el país, no es uno solo, porque también los municipios son empleadores distintos y están cubiertos en esta misma lógica, que abordaría este derecho de una manera completamente diferente. Lo cierto es que a nosotros eso nos parece de una gravedad extrema, y la única justificación que tiene es que este proyecto de ley, cuando uno lo lee continuamente, es un proyecto de ley que tiene un componente absolutamente centrado en los componentes financieros de regulación de mercado de lo que está realizando. Este es un proyecto que podría haber presentado perfectamente el Ministerio de Hacienda, pero no. Entonces,
cuando uno mira y trata de entender las razones de por qué el sector público está excluido, son absolutamente evidentes. Tiene que ver con la marginación de los trabajadores públicos de otro derecho que nosotros hemos reclamado como derecho social durante mucho tiempo, que es el derecho del seguro de cesantía. Entonces, como aquí se está buscando generar un camino de financiamiento por esa vía y los trabajadores públicos no contamos con ese derecho, entonces hoy día no se nos puede incorporar. Entonces a mí me parece que aquí estamos ante un proyecto de ley que no solo profundiza falencias existentes, sino, o sea, no solo mantiene falencias existentes, sino que las profundiza para evitar entrar en materia de costos. Particularmente complejo a nosotros nos parece que respecto de el mundo público y particularmente la Junji, que se hace cargo de estas materias, este proyecto de ley obvíe completamente los roles de las instituciones públicas en esta materia. Se dirá que efectivamente el aseguramiento de la calidad corre por otros carriles y que hoy día, existiendo una subsecretaría de educación parvularia, existiendo una superintendencia que tiene funciones al respecto, ese es el camino de aseguramiento. Lo cierto es que ante las demandas y requerimientos que una ampliación de cobertura como la que este proyecto se plantea, que evidentemente ha sido planteada en datos por la central aquí, a nosotros nos parece que no hay ninguna posibilidad que con los escasos recursos que hoy día están funcionando esas instituciones, las de regulación y de control, haya capacidad de garantizar ese aseguramiento de calidad, y a lo que vamos a estar enfrentados es a la instalación de un instrumento de administración de fondos con fines de lucro fuera de los marcos de la seguridad social, como se explicaba, que va a financiar a otros entes que se van a crear con fines de lucro para intentar suplir finalmente un derecho que por esta vía a nosotros nos parece evidente que no va a tener el destino que se busca. A nosotros nos parece que en esta materia, tal como lo hemos dicho respecto del mundo de la educación, en materia en la que hoy día se legisló durante el periodo pasado y hoy día está en proceso de recuperación de la educación pública, se requiere más y mejor Estado y no mecanismos de financiamiento de estas características que finalmente bajo el impulso de las necesidades y de las demandas en esta materia generan se están poniendo en servicio objetivos absolutamente diversos de lo que están declarados como matrices del proyecto de ley. Muchas gracias, Presidenta. No sé si Marcia... Marcia, ¿quieres agregar algo? Buenas tardes a todas y todos. Dar las gracias por esta instancia de participación para nosotros como ANEF. Es vital representar la voz de todos los trabajadores y trabajadoras. Efectivamente, en el proyecto entendemos que hay una falta que se nota a todas luces, que es la participación en este proyecto del Ministerio de Educación. Hoy día, el cuidado infantil merece que el Estado se haga parte y se haga cargo. ¿Y a qué me refiero con esto? Chile ha sido pionero en la educación parvularia en América, y en América Latina, sobre todo. Y hoy día notamos que con este proyecto efectivamente hay un claro retroceso. El cuidado infantil es clave en la etapa de los 0 a los 4 años, y lo indica la OCDE y lo indica la UNICEF. Y por ello, para nosotros es de real importancia que esté la participación en este trabajo, en esta mesa del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Parvularia, como bien lo ha dicho nuestro presidente de la ANEF. Porque hoy en día, efectivamente, que este proyecto, uno saluda la iniciativa, porque efectivamente años que llevamos luchando por una ley de salud universal, pero sí también debe ser acorde a lo que hoy día se está legislando y lo que ya está en ley, que es que las salas cunas cuenten efectivamente las condiciones y los recursos necesarios. Y como ya se ha dicho anteriormente, efectivamente, para que esta ley pueda ser efectiva, vamos a requerir, y no sé si este proyecto lo tiene en algún estudio aparte, cuánta es la cantidad de establecimientos que vamos a requerir, cuánta es la cantidad de personal técnico calificado vamos a requerir para que efectivamente nuestros hijos, nuestras hijas cuenten con una educación efectivamente de calidad en la primera etapa, porque es fundamental. Y por ello es necesario la participación también de los trabajadores que están en esto día a día, y no está la voz de los trabajadores en este proyecto. Y por otra parte, efectivamente, los funcionarios públicos nuevamente somos discriminados. Efectivamente, hoy día estamos reglados por el artículo 203 en cuanto a lo que es el derecho a la sala cuna, pero no todos recibimos el mismo beneficio. Existen ministerios de primera categoría, de segunda categoría.
porque efectivamente hay un dictamen que indica que la cobertura de la sala cuna debe ser pagada por el empleador, pero punto y a reglón seguido indica siempre y cuando cuenten con los recursos. Por lo tanto, hoy día tenemos simplemente un copago. Creemos que debemos de avanzar. Chile debe avanzar hoy día en estas materias, pero de buena manera y con un proyecto bien hecho y que efectivamente no se lucre. ¿Quién va a administrar esto? Lo dice claramente la ley, pero finalmente uno que ve que va a haber un lucro. Pero queremos que sí se privilegie la educación en esta etapa inicial de los niños. Y hoy día eso no se está viendo en el proyecto. Muchas gracias. Gracias, Marcia. Yo creo haber iniciado mi presentación planteando lo que a nosotros nos parecían que eran los méritos del proyecto de ley. Pero yo quiero partir de otro lado. Probablemente porque venimos del mundo sindical, yo le tengo afecto al 203. El 203 es una conquista de los trabajadores y trabajadoras. A nosotros nadie nos lo regaló. Entonces, que tenga limitaciones no significa que uno diga, que uno hoy día demonice normas que fueron construidas sobre la base de la lucha sindical para justamente avanzar en derechos. Hoy día efectivamente se requieren otras condiciones y más, pero el 203 tiene todo el mérito de haber sido construido de la forma que lo fue a lo largo de décadas de lucha de los trabajadores y trabajadoras. Yo efectivamente creo que la ampliación que se plantea es sumamente relevante, pero yo quisiera poner algunos reparos y que tienen que ver con la historia de este país. ¿Cuántos administradores únicos de fondos existen hoy día en la administración de derechos sociales de nuestro país? Yo puedo nombrar al menos 3, todos cuestionados hoy día por los roles que cumplen, por los mecanismos de integración vertical y horizontal que utilizan y por la forma en que abusan de los derechos de sus usuarios. Hoy mismo está convocada una protesta nacional en contra de las AFP por parte del movimiento sindical. Un administrador único más. Lo mismo pasa con las ISAPRE. Y a mí me parece que cuando se constituye este proyecto de ley con ideas matrices que efectivamente en lo medular son muy potentes desde el punto de vista del avance social del país, es cuando más cuidado hay que tener con los procedimientos y mecanismos. Yo quiero recordar que el CAE fue legislado justamente con la expectativa de que iba a ser el gran salto adelante en función de ampliar la cobertura y permitir que todos estudiaran. Y yo creo que hoy día, hasta el partido ya conocemos cuáles fueron los resultados de implementación mercantil de esa forma de enfrentar la ampliación de cobertura y de financiamiento de la educación. Entonces, a mí me parece que los objetivos de fondo del proyecto no pueden impedir el debate franco de quienes tenemos opinión y efectivamente tiene componentes ideológicos, pero las ideologías están fundadas sobre la base de la experiencia en la realidad. Y nuestra experiencia como trabajadores y trabajadoras es que cada vez que se avanza en la mercantilización de un derecho de los chilenos y chilenas, lo que se produce es que se termina utilizando esos mecanismos en contra de quienes tienen que percibir esos derechos. Y le contesto al ministro, efectivamente, yo creo que el ministro ha dado respuesta por él mismo a la consulta que él hace respecto de la ANEF. Nosotros tenemos absolutamente claro que este proyecto de ley es menos de lo que nosotros tenemos hoy día. Lo que pasa es que nosotros no venimos a hablar corporativamente. Nosotros queremos que el conjunto de los trabajadores del país tenga al menos lo que nosotros tenemos y tengamos todos más de lo que hoy día existe. Entonces, a mí me parece que la respuesta frente a eso es evidente, pero aún así, a mí me parece que al separar el derecho universal respecto a estas materias y empezar a fragmentarlos, se producen problemáticas. Efectivamente, el postnatal parental fue un ejemplo de aquello, pero fue un ejemplo de un gobierno que no quiso escuchar respecto de lo que se le estaba planteando y que después se resolvió a lo largo de varios ciclos de negociación y hoy día efectivamente nuevamente está en norma. Y finalmente, en ese marco, a mí me parece que una separación de estas características no es sana, no ayuda, pero si finalmente el Congreso va a legislar, esto no debe quedar simplemente por defecto. Me parece que debe haber norma expresa respecto a los trabajadores públicos, no solo dejar asentado tal como se ha mencionado aquí la colega de la LAL, el que esto seguirá adelante en las mismas condiciones actuales. Tiene que haber norma expresa porque después a la hora de legislar futuros cambios tiene que seguir habiendo dónde legislar en función de que los derechos de los trabajadores públicos también sean garantizados. Muchas. Yo tengo que preguntarle a qué se refiere con expresa, porque desde mi punto de vista, y no pasa el Ministro, use su micrófono para que lo escuchen. Yo tengo que preguntarle a qué se refiere norma expresa para analizarlo, porque desde nuestro punto de vista hay norma expresa que es el artículo 52 del proyecto. Eso me encantaría dar su opinión.
cuando digo norma expresa, digo que efectivamente se contengan todos los alcances que va a tener para los trabajadores del sector público en la nueva regulación, y no solo el defecto de que se mantiene lo que actualmente existe, incluyendo, y ahí usted sabe, ministro, que hay agenda respecto a estas materias. También lo hemos conversado con la ministra de la Mujer en la oportunidad que tuvimos de conversar de estas materias, y por tanto a mí me parece que al menos debiera haber una conversación con las organizaciones del sector público. Bueno, esta es la negociación del reajuste, me parece una buena oportunidad para hacerlo.